Saludos amigos, gracias por acompañarnos a otra entrega más de Hablemos de Turismo con Miguel Calzada León, espacio que hemos creado para poder informar directamente con los protagonistas de primera línea del sector turístico, ahora en estos momentos que estamos en la reapertura de la infraestructura turística de la República Dominicana y del mundo. Es algo que lo hemos venido tratando con todos los temas puntuales, con mucha pasión, con mucho ánimo positivo, pues obviamente la idea es que República Dominicana vuelva a retomar peldaño a peldaño la posición importante que ocupa en la región del Caribe. Hoy nos acompaña alguien que tiene un peso muy importante. Pareciera que tiene 20, 30 años en la República Dominicana, pero es por su gran personalidad, la pasión que le pone a las funciones que él representa, y además se ha integrado de una manera muy fácil, muy cómoda, pez en el agua en la República Dominicana, y además un gran aliado. Y el tema que hoy nos compete tiene mucho peso en su responsabilidad como embajador de España ante la República Dominicana, don Alejandro Avellán García de Diego, amigo, aliado, y tiene mucha información que yo entiendo que todos los televidentes que siguen Hablemos de Turismo van a poder de primera mano tener toda esta información. Gusto tenerlo, don Alejandro, con nosotros. Mucho gusto, Miguel. Muchísimas gracias en primer lugar, por tus palabras tan generosas de presentación. Me llenan de orgullo esas palabras que has mencionado sobre mi integración aquí en República Dominicana. La verdad es que, modestia aparte, yo también lo siento así. Me siento muy integrado en el país, muy cómodo y muy agradecido a la buena acogida que he tenido de tantos buenos amigos aquí en República Dominicana. Y en segundo lugar, también por tu invitación a participar en este programa. Me han precedido en esta tribuna personalidades muy importantes del sector, líderes empresariales, autoridades públicas de República Dominicana y de muchos otros países, y por tanto mi presencia hoy aquí me resulta enormemente halagadora. Y permíteme también que termine en estas palabras introductorias por darte la enhorabuena, no solamente las gracias, la enhorabuena porque llevas muchos años dedicándote a promocionar un sector extraordinariamente importante, estratégico para la economía de República Dominicana, también de España, también del mundo, no nos engañemos, y lo haces siempre pues con un profundo conocimiento, trayendo a tu programa personalidades muy relevantes y muy conocedoras, de manera que enhorabuena por esa labor tan importante que realizáis. Muchísimas gracias, embajador. Señor embajador, el tema relacionado con el área turística lo quiero llevar tanto que hablemos de España como su visión de la República Dominicana. Pero me encantaría tener de usted el diagnóstico de la situación del turismo internacional y luego traerlo a la parte local, que es obviamente el fuerte de lo que hacemos. Bueno, yo creo que al hablar de diagnóstico hay que empezar por hablar de una obviedad, ¿no? Y es que estamos enfrentándonos a una crisis económica y sanitaria sin precedentes. Yo cuando pregunto a personas de todas las edades y a los más mayores, les digo, ¿han pasado ustedes alguna vez en su vida por una experiencia similar? Y no he conocido a ninguna persona que me diga que ha podido vivir algo mínimamente comparable. Personas incluso pues, de edad avanzada, de 80, 90 años, ninguno me dice, sí, yo ya viví esto hace X años. Absolutamente nadie. Yo creo que la humanidad, las generaciones que estamos sobre el planeta
en este momento ninguno teníamos una experiencia de una crisis sanitaria tan extendida, de una pandemia tan aguda como la que estamos atravesando y sobre todo también de los efectos que está teniendo sobre la economía. Pensemos que las autoridades públicas, con objeto de mitigar la propagación del virus, han tomado medidas muy drásticas en términos de distanciamiento físico y social, que se proyectan en la vida laboral, empresarial, en la actividad de prácticamente todos los sectores económicos, con la paralización de sectores económicos no esenciales, y eso tiene un impacto en términos de PIB absolutamente dramáticos, ¿no? No solamente para el turismo. Y por eso yo creo que recordar esto, que es una obviedad, me parece importante. Hablamos de turismo, hablamos de la situación tan particular a la que se enfrenta el turismo, pero lo hacemos en un contexto generalizado pues muy especial, que es el de la pandemia y el de la manera en que se está intentando mitigar la propagación del virus y los efectos que eso tiene sobre la actividad económica. En el ámbito del turismo en concreto me voy a referir a cifras de la propia Organización Mundial de Turismo, porque son las cifras oficiales que tenemos, y están hablando, los últimos informes hablan de una reducción de un 20 a un 30% de la actividad turística en el año 2020 respecto al ejercicio anterior. Es decir, que estamos hablando de unos casi 450.000 turistas menos que el año 2019, retrotrayéndonos a niveles de turistas internacionales del año 2012. Y eso quiere decir que el impacto de la crisis en el sector, lo vemos en las gráficas, es muy superior al que tuvo la crisis provocada en el sector de las aerolíneas y de los viajes por el 11 de septiembre, o la crisis del SARS en 2003, o la más reciente crisis económica y financiera del año 2009, que tuvieron un impacto importante en el sector, pero no tan importante, tan agudo como el que estamos viendo ahora, y que no solamente es, como decía, del turismo, sino que es en general de todas las actividades económicas. Ahora nos enfrentamos, pasado ya el pico en muchos países de contagios, nos enfrentamos a la tarea de reapertura ordenada de la economía, de lo que se ha llamado la covidianidad y de cómo logramos seguir combatiendo la pandemia, pero sin ahogar las economías y buscando la prosperidad para nuestros países y nuestras sociedades. Ese es el punto principal de lo que hemos tratado, que estas economías, como definitivamente necesitamos que se vuelvan a reintegrar. Acá estamos ahora mismo en un periodo, obviamente, de elecciones. Hemos enfocado mucha de nuestra información a las autoridades actuales y las autoridades nuevas que vengan en agosto, de la importancia de que este sector, como mencionó el señor Alex Osaya en su participación, este motor necesita aceite. Entonces, obviamente necesitamos crear condiciones para avanzar compitiendo con un mundo, todos detrás, el mundo entero está detrás de un 50% menos que va a viajar, según la Organización Mundial del Turismo, el próximo año. Entonces estamos todos tratando de generar esa confianza y ese pastel, parte del pastel. Pero necesitamos que las autoridades entiendan la importancia de este apoyo. España y República Dominicana, países turísticos, la valoración de los aportes en el sector turístico, señor embajador. Mira, pues muy en la línea del comentario que tú hacías ahora sobre la importancia de generar confianza, la importancia de apoyar al sector. Yo creo que algunas cifras pues quizás sean muy reveladoras, ¿no?, de la importancia de lo que son los aportes del turismo en España y en República Dominicana. En España me gustaría recordar que tuvimos el año pasado, 2019, casi 84 millones de turistas, lo que nos situó como segundo país en el ranking de países receptores de turistas internacionales, por detrás de Francia, que recibió 89 millones, y por delante de Estados Unidos, que se situó en el tercer lugar. Y en el ranking por ingresos, España también figura el año pasado en el segundo puesto, justo detrás, en este caso, de Estados Unidos, y por delante de Francia, que en ese ranking está en el tercer lugar. Yo creo que ya solamente estas cifras te dan una idea de lo que representa el sector turístico en España.
en términos de generación de actividad económica, ¿no? En concreto, pues esta actividad generó unos 93.000 millones de euros el año pasado en España, y eso se traduce en un 12% del PIB y en un 13% del empleo. Es decir, que estamos hablando, en el caso de España, de un sector absolutamente estratégico para el desarrollo económico, la prosperidad y los efectos que eso tiene en el ámbito de la cohesión social y la integración social. Y República Dominicana, pues es un país en este sentido, pues muy similar, ¿no? Para República Dominicana el turismo es un sector absolutamente estratégico. Hay que tener en cuenta que no solamente son los hoteles, son las líneas aéreas, es el transporte, es el sector agropecuario, es la oferta complementaria, es muchas actividades artesanales, museos, restaurantes, cafeterías, es decir, cruceros, es decir, hay todo un mundo en torno al turismo que hace que sea un sector tractor de muchísimas otras actividades económicas en el país. Y así en República Dominicana, pues el año pasado, con una excelente oferta turística como le caracteriza al país, pues tuvo 6,5 millones aproximadamente de turistas, también con cifras de impacto en su actividad muy grandes, estamos hablando de en torno a un 11% del PIB, un 11% de la recaudación fiscal que genera el sector y un 10% del empleo, ¿no? Es decir, sectores absolutamente cruciales en los que estas cifras que yo he dado de recaudación fiscal, de generación de divisas, de empleo, de PIB, pues ya dan una idea de cuán estratégico es y cuán importante es cuidar a este sector y favorecer una apertura ordenada en condiciones de seguridad, de confianza, tanto para las propias sociedades receptoras como para los trabajadores de las instalaciones turísticas, como también para los propios visitantes. Eso es clave, embajador. Y el tema de, yo le llamo nuestro petróleo, aunque el petróleo ahora está muy bajito de precio, pero nuestro petróleo en el sentido de que permea tantas áreas. Le faltó comentar la parte de la construcción, la parte del transporte, los suplidores hoteleros. Así hace poco, y usted que mencionó lo de la agroindustria, entrevistando al presidente de la Asociación de Hoteles de Punta Cana de la zona este, Ernesto Veloz, mencionaba que un solo productor de huevo le ofreció, si el sector necesita dinero para que abran, yo pongo dinero porque tengo demasiado huevo que se me han acumulado, no hay consumo. Un solo productor. Entonces, son de las cosas que hay que, recuerdo Fran Reinieri siempre tocaba las puertas de la agroindustria y siempre mencionaba todo como iba permeando. Pero ya República Dominicana se ganó su espacio como República Dominicana. Estamos reconocidos a nivel mundial como un destino fuera de serie. Pero obviamente también tenemos que reconocer España, del punto de vista de cómo lo viene haciendo, demasiado bien y demasiadas informaciones golpeadas con esta economía y el tema de después de tener esa cantidad de millones de turistas y irse a cero, otra vez está reactivándose. Me encantaría oír su información de la campaña de Spain for Sure. Sé que hay una promoción, sé que la vamos a ir viendo a medida que usted hable, pero que nos comente más de esa estrategia que España ha lanzado a nivel de promoción. Bueno, efectivamente, como te comentaba anteriormente, la importancia y el peso que tiene el sector turístico en la economía española hace que haya una preocupación muy importante por una reapertura ordenada del sector, ¿no? Y esto se traduce en que desde el pasado 21 de junio se puso fin al estado de alerta en España. El estado de alerta es la figura equivalente a lo que aquí en República Dominicana se llama la declaratoria de emergencia nacional, y a partir de ese 21 de junio pues se procedió a la reapertura de fronteras con todos los países del espacio Schengen, es decir, los países europeos más Noruega, Islandia,
Liechtenstein y Suiza, ¿no? Menos Portugal, que se abrió el 30 de junio, y a partir del 1 de julio que se procede a una reapertura escalonada de acuerdo con criterios estrictamente epidemiológicos y en coordinación con los socios del espacio Schengen de países terceros. En ese contexto de reapertura es muy importante todo lo que tiene que ver con que esa reapertura se produzca de una manera ordenada y segura. Y por eso las autoridades españolas, en coordinación y en consenso con los sectores empresariales y también con las organizaciones internacionales competentes en todos estos ámbitos, tanto la Organización Mundial de Turismo como la Organización Mundial de la Salud, pues iniciaron un proyecto piloto que era el proyecto de los corredores turísticos con ciudades alemanas. Se produjeron así a partir del 21 de junio, pues en torno a unos, creo que fueron 47 vuelos procedentes de distintas ciudades de Alemania hacia las Islas Baleares, en total unos 10.000 turistas que tenían por objeto pues testar, probar que todos los protocolos sanitarios de cara al sector que habían sido aprobados funcionaban correctamente y a también ayudar a identificar posibles fallas. La experiencia fue enormemente exitosa, con muy bajo nivel de contagio, con los turistas muy satisfechos con la experiencia que tuvieron y bueno, creo que esa idea de los corredores turísticos fue una idea importante. Pero no basta los corredores turísticos, no basta la reapertura de fronteras, hace falta también, creo que todo el sector lo está reclamando y es importante que las autoridades públicas, y yo aquí soy autoridad pública como embajador de España, seamos conscientes de que es un sector que necesita apoyos importantes, necesita apoyos de naturaleza fiscal, necesita incentivos, y es por eso que el Gobierno de España aprobó un paquete de 4.200 millones de euros que estaban destinados sobre todo a créditos e incentivos y avales en temas de digitalización de la industria, temas de formación de todos los profesionales del sector y también, y aquí enlazo ya más directamente con la pregunta por la que tú me preguntabas, que es la campaña Spain for Sur, también temas de inteligencia turística y de promoción turística. Y así se lanzó el pasado 18 de junio en una actividad que fue presidida por sus majestades los reyes don Felipe y doña Leticia en el Museo del Prado, que es un lugar icónico no solo de la pintura, sino también del turismo, por el número de visitantes de todo el mundo que atrae. Se lanzó esta campaña Spain for Sure, que es una campaña en la que se pone de relieve también la diversidad que tiene el turismo en España. Hace unos años, hace ya bastantes años, el turismo en España era un turismo de binomio sol y playa. Hoy en día no solamente es un turismo de sol y playa, no solamente es un turismo estacional de los meses de verano, sino que es un turismo cuya actividad se desarrolla a lo largo de todo el año y que tiene mucho que ver con el turismo también de interior, con el turismo cultural. Hablaba del Prado, pero recordemos que España es el país que tiene más ciudades patrimonio cultural de la UNESCO del mundo. Hablamos también de turismo gastronómico. Las revistas especializadas en gastronomía sitúan siempre a muchos chefs españoles en las posiciones de cabeza de estos rankings. Estamos hablando también del deporte, ir a un partido de fútbol en el Bernabéu o en el Nou Camp, pues es una experiencia que ningún turista se quiere perder, o hay muchísimos turistas que les agrada muchísimo ir a esos grandes templos del fútbol mundial, como son el estadio del Real Madrid y del Barcelona. Es decir, una campaña que pone de relieve esa enorme riqueza de sol, de playa, de naturaleza, pero también de cultura, de deporte, de gastronomía, a través de personalidades destacadas en España, Pau Gasol, Valentín Fuster, Ferran Adrià, los hermanos Roca, que estuvieron, por cierto, por República Dominicana hace unos meses, Rafael Nadal, en fin, grandes personalidades del mundo del deporte, de la cultura, la gastronomía en España, que invitan a los visitantes exteriores a volver a España y a recuperar ese vigor, esa fuerza tremenda que ha caracterizado el sector turístico en España.
Embajador, vamos a nuestra primera pausa de la alianza que tenemos con Ignacio Moll, CEO de Tourist News. Desde Canarias nos da una panorámica con titulares de cómo va aquello en Europa con relación a las reaperturas y los protocolos, líneas aéreas, todo lo relacionado con el área turística. Quienes quieran ampliar estas informaciones, touristnews.es, podrán ampliar este contenido que nos va a continuación informar Ignacio Moll. Continuamos después de esta pausa. Buenas tardes, Miguel. Te mandamos esta cápsula, esta pequeña cápsula de titulares de Tourist News que tus espectadores pueden seguir en nuestra página web. Los aeropuertos de Frankfurt y de Múnich, en Alemania, han creado, han instalado unos centros de test de COVID. En el caso de Frankfurt, concretamente, los test se le pueden hacer a los pasajeros de salida y de llegada, y además el precio varía en función de la velocidad, del tiempo que tengas que necesites para recibir el resultado. Otra noticia importante es que QTA, que es una cooperación de agencias de viajes alemanas, bueno, europea, pero con peso específico en Alemania, está compuesta por 9.800 agencias de viajes, y la aerolínea Cóndor va a empezar a hacer viajes de familiarización con agentes de viajes a la isla de Creta. Lo interesante de este tema es que los FAMTrip, los que llaman viajes de familiarización, a partir de ahora van mucho más orientados a que los agentes de viajes vean si las medidas de prevención del COVID se están llevando a cabo, si los protocolos son los adecuados. Son viajes de familiarización, de confianza, porque en muchos casos ya conocen los destinos. Otro tema de máximo interés es que la compra que se había anunciado de Air Europa por parte de IAG, el grupo anglo-español que es propietario de Iberia, de British Airways, de Vueling, habían anunciado a finales del año pasado que tenían interés por comprar Air Europa. Se hablaba de 1.000 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que con este cataclismo del COVID, pues evidentemente todos los precios, todos los valores han caído. Entonces se especula que Iberia se podría retirar de esa compra o negociar un precio a la baja. Por supuesto, Air Europa ha reaccionado y a través de su consejero delegado, Javier Hidalgo, pues ha advertido que está dispuesto a recurrir a los tribunales si la transacción no se lleva a cabo. Y por otro lado, el presidente de IAG, Gallego, ha dicho que el interés prosigue, pero que tienen que evaluar la situación ahora. Y por último, una información interesante, que es Palladium, la hotelera Palladium, que está presidida por Abel Matutes, va a dar de forma gratuita un seguro para casos de COVID. Entonces, ese seguro se ofrecerá a los clientes directos, los que reserven directamente en la web de la hotelera, o los que vengan a través de turoperadores o agencias de viaje. Dará cobertura, como digo, y protección a los huéspedes frente a cualquier contingencia causada por el COVID. Yo creo que son unas noticias muy interesantes que además a todos tus espectadores pueden verlas como muy relevantes porque afectan también al Caribe. Un saludo desde aquí, desde los estudios desde la redacción de Tourist News y desde aquí, desde España. Hasta la próxima. Continuamos con Hablemos de Turismo, con Miguel Calzada León. Gracias a Ignacio Moll, Tourist News, por estas orientaciones e informaciones tan importantes del sector turístico a nivel de Europa, de España y todos los pormenores. Felices de que hoy nos acompaña don Alejandro Avellán García de Diego, embajador de España en la República Dominicana y un buen amigo y académico, o sea que también tenemos que resaltar que pertenecemos a la Academia Dominicana de Gastronomía, ya que él acaba de mencionar de los atractivos de España, que el esfuerzo va a ser muy mínimo, embajador, en el tenor de la parte gastronómica, pues los sabores quedan y uno quiere volver a tratar los sabores. Ya el protocolo o la distancia es que tal vez puede darnos el tiempo de que la economía del bolsillo nos mejore para volver a España.
pero los sabores están ahí. O sea que estoy seguro que con gusto eso está en agenda, que como académicos volvamos a repetir en España algún evento. Yo me acuerdo, Miguel, que tuvimos una actividad de la Academia Dominicana de Gastronomía, donde recibí el honor de que me hicieron académico de honor de la Academia Dominicana de Gastronomía en España, y tuvimos ocasión de compartir allí en torno a muy buenas mesas en Madrid, con muy buenos amigos de aquí de Dominicana y también de España, y con la presencia también del presidente de la Real Academia Española de Gastronomía y presidente de las Academias Iberoamericanas de Gastronomía, Rafael Anson. Guardo un muy grato recuerdo de aquel viaje lleno de buenos sabores y de mucha amistad, y la verdad es que a mí nada me daría más placer que volver a compartir con todos los amigos de la buena mesa en España. Creo que lo propongo de idea, que le demos forma, que este año la Academia pueda realizar un viaje especial en ese entorno, y de la mano suya y de los aliados que tenemos de sabores allá. Embajador, quiero aprovechar para tener la visión suya y las expectativas que usted entiende para el sector turístico en la República Dominicana en 3 áreas, en 3 renglones, en corto, mediano y largo plazo. Todo lo que usted entiende que por la experiencia ya aquí en el país, cortes de cinta, nuevos proyectos, inauguraciones, usted tiene un dominio de la realidad de verdad de lo que ofrece a nivel turístico la República Dominicana. ¿Cuáles son sus expectativas en ese sector? Bueno, quizá conviene empezar por decir que durante los 3 años que yo llevo aquí como embajador de España, he recibido invitaciones para primeros picazos de instalaciones hoteleras vinculadas con España, ya sea porque el operador fuera español o porque el inversor fuera español o por el vínculo que fuera con España, pues una enorme cantidad. He asistido a muchas, en otras ocasiones no he podido porque los desplazamientos hacia las zonas de apertura del hotel pues me coincidían con mi agenda aquí en Santo Domingo, pero ha sido impresionante el número de primeros picazos a los que yo he sido invitado. Habrá habido muchísimos más primeros picazos, claro, pero solamente por lo que se refiere a mi experiencia, he recibido una enorme cantidad de invitaciones para este tipo de actividad. Y eso te da idea de la importancia del sector como el atractivo que tiene para captar inversión española, ¿no? Inversión extranjera en general y española en particular. Y por tanto, yo creo que el sector, en líneas generales, y si nos abstraemos, ahora entraremos en ello, de lo que es la coyuntura por lo que estamos pasando, es un sector que tiene un enorme potencial de crecimiento. A veces pongo el ejemplo de las Islas Canarias. Las Islas Canarias es una comunidad autónoma de España que recibe 18 millones de turistas al año. República Dominicana, que sería un poquito comparable, recibe un poco más de 6,5 millones de turistas al año. Es decir, que hay un potencial de crecimiento muy grande. Y lo hay porque tiene un clima excelente a lo largo de todo el año, porque tiene una naturaleza bellísima, no solo de playa, también de interior, porque tiene una buena gastronomía y por un factor que también creo que es importante, en fin, decir, ¿no? Y es la simpatía que tiene, natural que tiene el dominicano. Algunos hoteleros me han comentado que cuando los clientes se marchan del hotel, hacen el check-out, le invitan a los clientes a rellenar un cuestionario en el que les preguntan, pues, un cuestionario de satisfacción de los servicios recibidos, ¿no? Pues no sé, el servicio de playa, el servicio de toallas, la limpieza, la calidad de la comida, y les suelen preguntar también una pregunta más libre sobre qué es lo que más ha valorado usted de su experiencia con nosotros. Y aproximadamente más del 70%, cerca casi del 80%, responden que lo más satisfactorio ha sido el trato con el dominicano. Esa simpatía, ese calor, esa alegría del dominicano que hace que muchos visitantes se enamoren, nos enamoremos. Yo me incluyo también, aunque yo no esté aquí ejerciendo turismo, pero que muchos visitantes nos enamoremos de la República Dominicana y tengan muchas ganas de volver. Por tanto, yo creo que ustedes
aquí en República Dominicana tiene un activo muy importante con un enorme potencial, y yo estoy seguro que cuando pase esta situación, que tardará más o menos, pero que sin duda pasará, pues el sector volverá a recobrar unos grados de pujanza y de fuerza muy grandes, de crecimiento en términos de captación de inversión extranjera, de número de visitantes, de diversificación. Yo creo que el sector en República Dominicana requiere quizá hacer un esfuerzo para diversificarlo más de lo que está, más de turismo cultural. Por ejemplo, ustedes tienen la ciudad de Santo Domingo, la zona colonial, que es patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO, y en la que probablemente todavía haya márgenes de crecimiento en términos de conservación, de infraestructura, de servicios y de promoción de lo que es un lugar en el planeta particularmente importante para entender la historia de la humanidad, de Dominicana, de España, de Iberoamérica, pero del conjunto de la humanidad. Es decir, probablemente haya un margen en términos de inversión en lo que es la diversificación del sector. Ahora bien, es verdad que en este momento, con las cifras que tenemos en el mundo en general y en los principales mercados emisores y en la propia República Dominicana, nos encontramos con una situación en la que lo que hay que hacer es aguantar, consolidar y iniciar esta reapertura que se ha iniciado ya desde el pasado 1 de julio de la manera más segura posible. Se produjo ya hace una semana la aprobación de los protocolos sanitarios para el sector turístico por parte del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Turismo, en estrecha coordinación con la Asociación Representativa de los Intereses del Sector, la ASONAORES, que ya con lo que yo creo que es algo muy importante, porque es algo que reclamaba efectivamente el sector, el tener una normativa clara a la que poder acogerse y que le diera guía y pauta para todos los preparativos. Tenemos, por tanto, los protocolos. La fecha de 1 de julio se anunció y ya está funcionando, y ahora lo que tenemos es un proceso que se va a caracterizar por la gradualidad. Se va a caracterizar no por la apertura del conjunto de la infraestructura hotelera, no por tener el mismo número de vuelos que teníamos hasta el mes de febrero, sino una cierta gradualidad, hoteles donde estos protocolos sanitarios vayan mostrando cómo la experiencia turística puede ser igualmente satisfactoria y cómo puede ser también segura para todos los visitantes, ¿no? Ese es el momento en el que nos encontramos, el momento de la transición hacia lo que será recobrar de nuevo unos ritmos de crecimiento del sector, que vendrá ya, pues quizá en el año 2021, cuando los niveles de contagio pues sean muy inferiores, cuando haya avances en el ámbito de la medicina, de los antivirales o de las vacunas, que ya pues claramente permitirá recobrar la senda que ha sido tradicional del sector en los últimos años. Con relación a la importancia del mercado local, que obviamente es por donde debemos iniciar estas aperturas, peldaños a peldaños, pocas habitaciones. Nosotros, usted sabe, y de hecho hace 2 años le dedicamos la feria Vacaciones CTN a España. Tuvimos el honor de que usted nos acompañara y hiciéramos un gran esfuerzo de promover nuestra infraestructura y el destino España en todo su esplendor y todos sus atractivos. Este año, la feria que era en mayo, la estamos pensando hacer en septiembre, de manera virtual, también con un país invitado, y tal vez, ojalá de aquí a septiembre, el tema de social, de acercamiento social, se pueda eliminar y nosotros poder tener algún área que las personas puedan ver y conocer más estas ofertas. Y entendemos la importancia de esto. ¿Cuáles son las perspectivas, embajador, que también usted debe tener mucha información por las reuniones y la posición suya con relación al transporte aéreo? Las aperturas, hay información, pero me encantaría tener su opinión más
más formal con relación a lo que en este renglón va a pasar. Sí, bueno, yo creo que ahí eso es precisamente un motivo de optimismo, ¿no? La reacción que está teniendo el mundo del transporte aéreo desde el pasado 1 de julio. Yo la información que tengo más, digamos, más relevante es la que se refiere a compañías aéreas españolas, Iberia y Air Europa. Las dos compañías me informaron a mediados del mes de junio de su interés en reanudar su actividad en cuanto las autoridades dominicanas lo permitieran. Me hablaron de un número de frecuencias limitadas al principio, pero tengo que decir que las propias compañías, a la luz de la reacción del mercado, han incrementado las frecuencias que en este momento están ya disponibles para viajar entre España y República Dominicana. Hoy, día 2, llega un vuelo de Iberia desde Madrid a Santo Domingo, y mañana se iniciará el primer vuelo regular de Iberia desde Santo Domingo a Madrid. Y la intención de la compañía es tener a lo largo del mes de julio 4 frecuencias semanales Baraja-Santo Domingo y una con Punta Cana. Y en el caso de Europa también han ido incrementando las frecuencias inicialmente previstas como los tiempos de reanudación, y la idea de la compañía es tener 3 frecuencias semanales a Santo Domingo y una frecuencia semanal a Punta Cana. Yo creo que ese dato de cómo las propias compañías, a la luz de la reacción del mercado, han ido incrementando su planificación de vuelos, es un dato que nos debe dar mucha esperanza sobre la pujanza del sector, ¿no? Es verdad que no todos los que viajan van a ser turistas. Afortunadamente, entre España y República Dominicana hay una densidad enorme de relaciones interpersonales. Hay una comunidad dominicana en España de cerca de 200.000 personas, una importante comunidad española también aquí en República Dominicana, de en torno a 30.000, y eso genera un flujo de matrimonios mixtos, de estudiantes, en fin, toda la panoplia de situaciones personales que se producen, y eso se proyecta lógicamente en viajes. Muchos de estos primeros viajes de este mes de julio no van a estar necesariamente vinculados con lo que es la actividad turística. Sí es una actividad de viaje, pero no necesariamente turística, y está relacionado pues eso, con ver a familiares que hace mucho tiempo que no se ve, o dobles nacionales que vuelven a Dominicana, o españoles que vuelven a España pues para ver a su familia, a sus amigos después de mucho tiempo de no haberles visto nada más que por la pantalla del Zoom, ¿no? Como hacemos nosotros en este momento, ¿no? Pero sin duda creo que la reacción del mercado, por lo que a mí me comentan las compañías, ha sido una reacción muy positiva que nos debe llenar de optimismo. Me gustaría también decir que, de acuerdo con fuentes oficiales, en este momento la Junta de Aviación Civil tiene aprobados más de 400 vuelos a lo largo del mes de julio, y que República Dominicana también tiene un marco institucional enormemente desarrollado en términos de acuerdos de navegación aérea con terceros países. Tiene aproximadamente unos 80 acuerdos, lo que genera un marco que permite una rápida restablecimiento de las operaciones aéreas cuando el mercado, las circunstancias lo permiten. Y ya digo que el mercado está reaccionando muy positivamente y debemos ser muy, muy optimistas al respecto, ¿no? Yo creo, si me permites, Miguel, no sé si luego me vas a preguntar por ello o no, que es muy importante el tema del transporte aéreo, porque no solamente porque trae a turistas, sino porque forma parte de la experiencia turística en general, ¿no? Cuando una persona compra un paquete turístico, decide viajar a otro país, piensa en la experiencia. Es importante que esa experiencia sea satisfactoria, sea grata desde el primer momento. Que las medidas de seguridad que se han establecido sirvan, por un lado, para generar confianza y seguridad, por otro lado, que no sean invasivas y que conviertan la experiencia del transporte aéreo en algo innecesariamente hostil. Hay que combinar seguridad y eficiencia en lo que es la operativa con el no tener un carácter invasivo y que esa experiencia no sea hostil o incómoda para el viajero. Eso es clave lo que usted acaba de decir, embajador. Con relación dándole un poquito también atrás, con el tema de promoción, no quería dejar de resaltar mi opinión, como yo promuevo y hablo de
de la ciudad colonial es la punta de lanza del país, a nivel de su historia y donde todo comenzó. Y hay muchos planes positivos en ese entorno. Hemos tenido aquí participando con nosotros invitados del sector hotelero de la ciudad, que son el presidente de la Asociación de Hoteles de la ciudad de Santo Domingo. Son conceptos de negocios, son conceptos de conferencias, pero obviamente todo eso se va a reinventar. En el caso aéreo, Paco Pérez, como Europa, nos explicaba también que la seguridad con relación a los vuelos y el equipamiento de estos aviones modernos también dan esa tranquilidad, esa confianza que obviamente tienen que sentirse para tomar esta decisión. Ya a partir de ahí es como digo yo, tan pronto nos entreguen al turista en el aeropuerto, nosotros nos encargamos de que todo el protocolo y toda esta experiencia se convierta en la confianza promocional del destino que somos nosotros. Vamos, embajadora. Es importante. Hay una pausa, creo. Sí, no se me quédeseme en ese clip. Pues tenemos la pausa, sabe cómo es el tema de la televisión, del periódico El Dinero con nosotros, su director Jairon Severino, con información económicas relacionadas al sector y relacionadas a nuestro tema directamente. Continuamos después de esta pausa con nuestro invitado especial, don Alejandro Avellán García de Diego, embajador de España en la República Dominicana. Continuamos después. Bendiciones para ti y para todos los televidentes de CTN. Hablemos de turismo. Un servidor, Jairon Severino, para todos ustedes desde el periódico El Dinero. El transporte aéreo es fundamental para que el turismo se desarrolle y pueda recuperarse, de hecho, después de esta pandemia del coronavirus, COVID-19. Hay que ver cómo República Dominicana logra aprovechar inclusive ofertas interesantes que están haciendo importantes líneas aéreas que transportan turismo desde y hacia la región del Caribe, en algunos casos con ofertas que van desde un 80%. Por ejemplo, Copa, Interjet, Aeroméxico, Air Canada, Iberia, Air Europa, son empresas aéreas que están pues con ofertas increíbles para transportar personas y lograr la recuperación de todo el sector turístico una vez se inicien las aperturas de las fronteras en diversos países. República Dominicana, que ya abre fronteras a partir de este mes de julio, pues tendrá que aprovechar y emplearse a fondo en el caso del sector turístico dominicano, que es bastante competitivo, y pueda hacer lo propio, lo suyo, para traer de nuevo ese turismo que pues activa un sector tan importante como es el turismo dominicano y todo el proceso que genera de encadenamiento. También es importante destacar que en este mismo sector aeronáutico se está llevando a cabo ya a partir de ahora pruebas con el nuevo 737 MAX. Recuerden que la empresa Boeing recibió pues castigo de parte de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos después de los accidentes aéreos que costaron la vida a cerca de 346 personas en Indonesia. Eso fue en el año 2019. Recuerden los problemas que hubo con este avión, que parece que el software no funcionaba correctamente, y ahora en Seattle habrá pruebas. Los accidentes aéreos de Indonesia y Etiopía pues generaron mucha preocupación, fueron muy seguidos, y esto también pues motivó a que todos esos aviones, el 737, que es el más vendido de la empresa Boeing, pero en este caso el 737 MAX, que era el que tenía el problema, pues fuera pues anulado. Se canceló todo lo que tiene que ver con operación de este avión, y por supuesto que el turismo necesita que haya una aviación segura para que las personas puedan trasladarse a sus lugares de descanso y de ocio, que es importante eso. Así que vamos a ver cómo vienen estas pruebas del 737 MAX de Boeing, que ya ahora la agencia de Estados Unidos, la que tiene que aprobar todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo, pues ve cómo le va en las pruebas, porque lo someten
a diversas situaciones para ver cómo responde el avión y el software, cómo responde a ciertas situaciones de peligro. Esperemos que sean exitosas y que la confianza, por supuesto, que debe haber en el transporte aéreo se mantenga intacta. Seguimos desde el periódico El Dinero y con ustedes en CTN Hablemos de Turismo con Miguel Calzada. Puro Turismo es el único periódico especializado del sector que da cabida a la información de actualidad de la industria turística nacional y del mundo. Ofrece al lector informaciones y reportajes de interés y artículos relacionados con viajes, alojamiento, gastronomía, actividades culturales, recreativas y de ocio, diferentes destinos del país y del exterior. Búsquelo mensualmente y consulte su página web www.puroturismo.com. Recuerda que estamos en YouTube, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas toda nuestra programación. Gracias por continuar con Hablemos de Turismo y nuestro embajador, don Alejandro Avellán García de Diego, embajador de España en la República Dominicana, luego de esta cápsula de información económica del periódico El Dinero. Señor embajador, nos quedamos en el tema de la parte aérea, como nos explicó Paco Pérez, de la tranquilidad, confianza de todos estos equipos. Ahí obviamente ya ese turista, ejecutivo, visitante, ya pasó la prueba de salir, ya llegó al país. Empieza el protocolo de higiene. Quisiera oír toda su opinión con relación a esto. Y obviamente el mercado local, el papel que juega, que también me encantaría oír su opinión, pero toda esta confianza que es obviamente la cadena de diferentes eslabones. Bueno, yo creo que efectivamente es muy importante considerar al sector como una cadena en el conjunto de lo que es la cadena de valor del sector turístico. El transporte aéreo es fundamental que los primeros controles se efectúen fuera del propio aparato, es decir, que haya unas garantías de que el turista cuando aborda un avión se han tomado las medidas necesarias para evitar en la medida de lo posible que embarquen personas que puedan ser portadoras del virus, y eso es algo que se produce no en el avión, se produce antes del avión. Yo sé que los protocolos y muchas compañías que de hecho han extremado las medidas de seguridad, pues están trabajando en el sentido de que todas aquellas personas que accedan al avión, no solamente los viajeros, no solamente los clientes de la compañía, sino todo el personal de mantenimiento, todo el personal de catering, por supuesto azafatas, pilotos, todas esas personas estén sometidos a controles sanitarios de manera que no entre en contacto con la cabina del avión personas que pudieran estar contagiadas por el virus. Por tanto, ese control a priori antes de embarcar es muy importante. Luego, el propio aparato, la propia operativa que se está manejando es una operativa también que ha tenido alguna modificación respecto a lo que eran los vuelos hasta ahora. Por ejemplo, la ausencia de revistas, la ausencia de periódicos. También hay que tener en cuenta los sistemas de filtrado del aire con filtros que producen la higienización y eliminación de virus y bacterias de manera bastante eficaz. Es decir, controles a priori, no solo de viajeros, sino también de todo el personal relacionado con la aeronave, cambios en la operativa, y luego está ya lo que es la llegada al país, el transporte local, la llegada al hotel, la operativa del hotel, las excursiones, la oferta complementaria. A mí me parece que hay una reflexión que debemos hacer, y es que si queremos que esa experiencia turística sea exitosa y que el turista pues disfrute de sus vacaciones, hable bien de ellas, se convierta a su vez en un elemento promocionador de la actividad, tenemos que lograr que esa operativa sea lo más segura posible, pero también lo menos hostil posible para el turista, ¿no? Y eso quiere decir evitar controles repetitivos, intentar que no sean invasivos, por ejemplo, cámaras térmicas. No hace falta ponerle a una persona la pistola
de temperatura en la frente, a lo mejor hay cámaras térmicas que de una manera más generalizada pueden captar a una persona que tenga una temperatura corporal excesivamente elevada, captar también a través de cámaras lugares de aglomeración que permitan una intervención para evitar riesgos de contagio, pero que esos protocolos, esa operativa, sea lo menos invasiva, sea por un lado muy eficiente y segura, pero también lo menos invasiva y hostil posible. Los hoteles, me consta, al igual que las compañías aéreas, tienen ya establecidos esos protocolos muy importantes, desde lo que es la llegada y la recepción, el check-in, lo que es la formación de los empleados del hotel, lo que es también, al igual que en el caso de las compañías aéreas, lo que es también el control de los propios empleados y de todos los suplidores del hotel, de manera que se evite los riesgos de entrada en el hotel de personas de personas sujetos que puedan ser portadoras del virus, y también lo que es la operativa, por ejemplo, del buffet, donde se establezcan mamparas, donde los clientes ya no se sirven directamente, sino que es un empleado del hotel el que puede servirle al cliente o incluso dárselo ya emplatado a los clientes, es decir, toda una operativa. A mí me parece que en el plano hotelero República Dominicana parte de una ventaja, y es que el propio modelo turístico dominicano, que es un modelo de baja densidad en los hoteles y de poca altura y de grandes espacios, precisamente favorece favorece la no aglomeración, ¿no? Favorece ese distanciamiento, esa no aglomeración de personas, lo cual, pues sin duda, va a ser un elemento importante para la comodidad del turista y también para su seguridad. Y lo mismo pasa con el tema de las excursiones o de la oferta complementaria. Yo creo que es muy importante ello porque sirve para fidelizar el destino. A veces los clientes vuelven a un destino o hablan bien de un destino, no solo porque su experiencia en el hotel ha sido muy positiva, sino también porque ha hecho muy buenas excursiones, porque ha tenido experiencias fabulosas, ya sea con delfines, ya sea parques de aventuras, ya sea porque ha salido a comer a restaurantes que le han gustado mucho, la oferta y el servicio que ha recibido. Entonces es importante que toda esa oferta complementaria en torno al mundo del turismo esté amparada por unos mismos protocolos, que no sean repetitivos los controles, que no sean invasivos, que garanticen la satisfacción del cliente y que inviten, como siempre ha sido el caso, a volver a la República Dominicana. Ese es el sello, ese es el verdadero valor agregado que el dominicano ofrece, toda esa diversidad de ofertas y obviamente, como le dije antes, ese protocolo que usted acaba de explicar, simplemente lo tenemos que adaptar a esta situación con alguna que otra mejora en algún área, pero por decir algo, el aeropuerto de Punta Cana ha estado reconocido a nivel internacional, es el de mayor volumen de vuelos charter conectado con el mundo. Hace tiempo que ya viene con esos tecnología de punta con relación a los protocolos del lugar. Con relación, embajador, que a mí me interesa mucho dejar ese mensaje, pues le he estado dando seguimiento a España, el tema de que las autoridades entiendan la importancia de los incentivos, de que pongan atención a un sector tan importante en el movimiento económico, en la mano de obra, en general, como hemos explicado, lo que permea. Me encantaría tener esa fuerza suya, de verdad, pues usted viene con una nutrida información de un destino que obviamente entiende esa importancia. Y no es que lo tenemos que agradecer, hemos hecho muchas cosas buenas, pero debemos continuar haciéndolo bien como estábamos. Sin duda ninguna. Bueno, yo creo que el sector ha reclamado y obtenido, pues en primer lugar, una seguridad jurídica en el tema de los protocolos y también una seguridad jurídica a más medio y largo plazo en todo lo que es la captación de inversión extranjera. Creo que uno de los claves del éxito económico tan importante que ha tenido República Dominicana se debe precisamente a un marco amigable
marco regulatorio amigable con la inversión que ha permitido captar mucha inversión y expandir las capacidades. Eso yo creo que tiene que seguir así en un momento de consolidación del sector antes de seguir creciendo. Seguridad jurídica, seguridad sanitaria gracias a los protocolos, una fecha, está ahí desde el pasado 1 de julio, y luego, lógicamente, como tú decías, Miguel, incentivos y apoyo al sector, porque es un sector clave para el bienestar de la sociedad dominicana en general, no solamente para el sector estrictamente, sino porque, como comentábamos antes, pues para muchos sectores económicos. Cualquier turista que llega al país, lo primero que hace por la mañana al salir de la habitación es pedir una omelette, una tortilla, unos huevos fritos, fruta fresca, y eso quiere decir que tiene un efecto tirón absolutamente espectacular en relación con todo el sector agropecuario, todo el tema del transporte, todo el tema de las comunicaciones, todo el tema de la energía que se consume y que también son una actividad que se genera en el país. De manera que ese efecto tractor del turismo es absolutamente fundamental para el crecimiento económico, para el empleo, para la generación de divisas, y es fundamental que las autoridades públicas seamos plenamente conscientes y lo sigamos apoyando en la mayor medida de nuestras posibilidades. Muchísimas gracias, embajador, por esas palabras que de verdad hacen falta y nos sentimos muy orgullosos que sea usted que las diga y que haya aceptado esta invitación con nosotros. Usted sabe que el tiempo de la televisión tiene sus inicios y cuando la conversación es buena es donde más el tiempo como que acelera. Sí. Pero yo sé que esta será la primera de muchas veces que podamos tener este intercambio y esta fluidez de como, yo diría, como gotas de colirio a los ojos para refrescar. Valía la pena, muy importante para todos, esta conversación, pues usted representa un país donde tanto inversionistas creen en la República Dominicana, sigue apostando a la República Dominicana y seguirán viniendo nuevos inversionistas. Gracias. No sé si decir que la experiencia tan positiva que tienen los turistas que vienen a las cadenas españolas aquí se traduce en que luego van a un hotel en España de esa misma cadena y viceversa. Muchos europeos que van a hoteles en España y que tienen una experiencia satisfactoria en ese hotel en España, luego deciden repetir en esa misma cadena y venir aquí a República Dominicana a seguir disfrutando de la excelencia del servicio, pero también de la excelencia y de la oferta que representa República Dominicana. De manera que esto es un negocio en el que todos ganamos. El apoyo al sector hay que remar todos en la misma dirección porque al final todos salimos ganando. Muchísimas gracias, embajador. Tuvimos la oportunidad de que nos acompañara el embajador de España en la República Dominicana, don Alejandro Avellán García de Diego. Muchísimas gracias nuevamente. Como siempre digo, el primer paso no nos va a llevar a donde queremos, pero sí nos va a sacar de donde estamos. Así que gracias por acompañarnos y volveremos a otro Hablemos de Turismo.